empezar. Gracias, Padre, te damos por este día tan hermoso. Gracias porque está la temperatura preciosa, está el tiempo muy, muy bonito, ideal para venir ante tu presencia y estar aquí, Señor. Quita todo estorbo, quita toda preocupación, que nuestra mente se vacíe de todo eso para que pueda recibir lo que tú tienes para nosotros hoy en la mañana. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar con el Gálatas 6. Ya es el último capítulo. Qué padre. Y vamos a ver cómo a través de toda esta epístola, ¿verdad? O toda esta carta, el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas y empieza en un tono, generalmente el apóstol Pablo pues es muy amable y a mis hermanos y saludos y todo, pero vemos que en esta carta empieza en Gálatas, pero a rompe y rasga. Sin embargo, a través de todo lo que es la carta de Gálatas, vamos viendo cómo él va suavizando su tono en el sentido de que es su desesperación, no es para regañarlos, no es para decirles, pues claro, les dice Gálatas insensatos, ¿verdad? O sea, faltos de seso, pero es por la desesperación que él tiene, por el hecho de que están rechazando el verdadero evangelio, el llamado de Dios. Y él lo dice, no es que sea a mí al que rechazan, es el llamado de Dios. Dios los llamó para sacarlos a la luz, para darles esa revelación. Y ustedes están, en lugar de escuchar la voz de Dios, están escuchando la voz de otras personas, ¿verdad? Entonces, en este último capítulo de Gálatas, después de hacer todo un estudio sobre la fe, que las obras, los rituales, los sacerdocios, todo eso quedaron en la cruz. Por eso dice, se estrellan en la cruz, porque en la cruz de Cristo todos los sacrificios que ellos venían haciendo desde la ley de Moisés, sacrificio por esto, sacrificio por lo otro, no comas esto, no te pongas ropa que sea de tejidos que son tejidos diferentes. Todas estas reglas, leyes, todo eso, dice, en la cruz se estrellan. Ya no hay sacerdotes, ya no hay ninguna cosa que nos separe de la presencia misma de Dios. Jesús ya rasgó el velo, ya no necesitamos. Ahora nosotros somos los sacerdotes, ¿sí? Sacerdocio, dice el apóstol Pablo. Entonces, dice, somos libres de todo lo que es la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pero luego también capítulos 5 y 6, ¿verdad? Vamos a ver, no quiere decir que puedas hacer lo que quieras en la carne, porque la libertad verdadera viene del Espíritu. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No, no agarren por su cuenta, ¿verdad? Y entonces, ya no tenemos que cumplir la ley, entonces, pues, ¿qué? ¿Puedo matar? ¿Puedo decir falso testimonio? No, no es eso. Es en el Espíritu. Fíjense. Y fíjense cómo en el capítulo 6 empezamos ya en un tono muy diferente. Dice hermanos, o sea, ya los acoge a ellos después de que les dicen, esta es tu verdadera identidad, no andes escuchando otras cosas. Hermanos, dice, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, fíjense, aquí ya no habla, es sorprendido en alguna falta. No está hablando del pecador, ¿verdad? Que él se está pecando y practicando el pecado. No, no está practicando. Es alguien que sorprendido en alguna falta. ¿Por qué? Fíjense, porque todos, esta palabra falta quiere decir tropiezo, desvío, que nos resbalamos. Todos nos tropezamos, todos nos desviamos y todos nos resbalamos. Entonces dice, hermanos, ahora sí, fíjense, dice,
como ustedes ven aquí, no es cuestión de lo que ellos creen, ¿sí? Es una falta de la carne, es un tropiezo. Dice, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son, ¿qué? Espirituales. O sea, estamos hablando porque ya está, ustedes ya no son en la carne, ahora son espirituales. ¿Por qué? Dice, restáurenlo. ¿Qué hubiéramos hecho en la carne? Pues restaurarlo. No, ¿qué hacemos en la carne? Criticarlo. ¿Cuántas veces en la misma grupo de la iglesia, ay, esa persona ni te le acerques y hacemos como que, pues mira, primero lo criticamos, ya supiste de esta persona y no, no, no. Bueno, vamos a ignorarlo y te pasas de frente, no pasa nada, como que no lo conoces, ay, ¿verdad? Ignorarlo, lo desechas, no lo invitas a tus grupos, no te acercas a platicar con él. Eso es en la carne. Pero fíjense lo que dice. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Para qué somos una familia? ¿Para qué estamos aquí? Para que unas oren por otras oren por otras, cuando vean que se están resbalando, ¿sí? Y dice, restáurenlo. ¿Cuál es la palabra restaurar? Catartizo. ¿Y qué quiere decir catartizo? Remendar, reparar, ¿sí? Poner en orden, reforzar, perfeccionar, poner en su lugar. Fíjense, catartizo era un término médico que se usaba cuando alguien se rompía un hueso, entonces inmediatamente había que alinearlo, porque si no, por ejemplo, se rompe el hueso, así se rompe, y entonces si tú queda así por los músculos, ¿verdad? Porque hay músculos que son con los que caminamos, etcétera. Entonces queda empalmado el hueso. Si tú no lo sacas y lo pones así, esa persona siempre va a caminar cojeando, chueca, ¿sí? Me acuerdo una vez que estábamos en unos bautizos de la iglesia, en una casa de campo, una alberca, y uno de los líderes mete el pie en un agujero y se troza todo su hueso, ¿verdad? La tibia y el peroné. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues había que jalarle el hueso. No teníamos anestesia, no teníamos nada. Ya estábamos jalando el hueso porque si no, se iba a empalmar y luego iba a tener una cojera, iba a ser cojo por toda su vida. Entonces, duele esto de poner el hueso en su lugar, ¿verdad? A rectificarlo, eso duele, pero obviamente que más vale que te duela ahorita y no que quedes cojeando toda tu vida. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, tenemos que restaurarlo. ¿Cómo? Con un espíritu, y vuelve a decir el espíritu, de mansedumbre. ¿Cómo es eso? Con amabilidad, con disposición afable, gentil, con el fruto del espíritu, con el fruto del espíritu, ¿sí? Mirándote, y aquí me encanta esta parte, mirándote a ti mismo, fíjense eso, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿A qué le suena eso? ¿Cómo llamamos en psicología eso? Cuando tú ves una falta en alguien, ¿qué es? Lo que te choca, te checa. ¿Cómo? Choca. Lo que te choca, te checa. Se llama Claro. espejear. Espejear. ¿Qué quiere decir espejear? Aquí lo dice. Dice cuidado, porque cuando tú estás restaurando, cuando ves una falta en alguien, primero chécate tú, porque probablemente estés espejeando, estás viendo en la otra persona esa falta que tú tienes y por eso te brinca y por eso te choca esa persona porque te está reflejando lo mismo que hay en ti, ¿verdad? Entonces, aquí está la psicología del espejear. Entonces dice, fíjense en el 2, lleven ustedes, lleven los unos las cargas
de los otros. Siempre habla en grupo, ¿sí? Siempre habla en una comunidad, en una familia. ¿Qué pasa en una familia? Pues si alguien tiene necesidad, por la hermana o la prima o alguien, ahí están para ver qué puedo hacer por ti, te acompaño en el hospital, yo me quedo a dormir contigo, etcétera, etcétera. Dice, lleven los unos las cargas de los otros. Y mucha gente dice, no, es que mi familia estoy peleada. Tienes una familia de la fe. Actuemos como familia de la fe con los demás. Dice, y cumplan así. Y luego aquí es una pullita también. Y cumplan así la ley de Cristo o el Mesías. Como quien dice, ¿quieren andar cumpliendo la ley? Esta es la verdadera ley, ¿sí? ¿Quieren ser muy legales? Esta es la verdadera ley del Mesías, del Cristo, ¿sí? Que llevemos las cargas unos de otros. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y luego ahorita vamos a ver, o sea, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estos son dones del Espíritu. Por eso, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que notamos? Oye, ¿esta persona cómo ha cambiado? Esta persona ya no es igual como antes era, que nomás andaba en esto o andaba en lo otro. ¿Por qué? Porque estás caminando en el Espíritu. Y dice, y por eso dice aquí, y si te crees mucho, cuidadito, porque eso no viene del Espíritu. ¿De dónde viene? El soberbecerte y mira qué buena soy, de la carne, no viene del Espíritu. Entonces, en el 4 dice, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque ese es el pasatiempo nacional, ¿verdad? Andarme comparando con los demás. Ay, mira qué buena soy yo porque no hago lo que el otro hizo. Ay, mira, pues mira este que era tan estricto y tan santito y mira cómo salió ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro estándar no son los demás. Nuestro estándar es Jesús. Es con el único que te puedes comparar, con el a la estatura, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Nadie somos perfectos. Deja de estar viendo al compañero para tú sentirte mejor comparándote con él, ¿sí? Fíjate, y no con respecto a otro. Entonces, examina tu propia obra, pero ¿frente a quién? Frente a Dios, frente al Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Espíritu Santo, muéstrame qué estoy haciendo. Voy bien, ¿sí? Por eso les digo siempre en la mañana, Señor, dedico este tiempo, dedico este día para ti. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y entonces es como, ¿se está contradiciendo? No, lo que pasa es que Dios te da a ti una carga que tú vas a presentar delante de Él, ¿sí? Y esa carga, entonces, ¿en quién la vas a poner? Pues en Cristo, porque Él ya pagó por tu carga, ¿sí? Es personal. Entonces dice en el 6 y fíjense cómo en el 6 del 6 al 10 vamos a leerlo seguido porque él cambia aquí de tema. Dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Esa es una frase que siempre estamos usando, pero el contexto no es como nosotros lo decimos. Ahorita vamos a ver. Dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos.
Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe, porque son nuestros hermanos, es nuestra familia y luego a los demás. Fíjense, en el 6 él dice, y al que enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces cuando nosotros compartimos, alguien nos comparte la palabra, estoy hablando de los pastores, de los líderes y todo, ¿cómo es nuestra actitud? Ah, bueno, allá está el pastor, allá lejos, ¿verdad? Y bueno, vamos, y luego ¿con quién compartimos? ¿Con quién compartimos? Pues con los que están alrededor de nosotros, allá está. El líder siempre está solo, el pastor siempre está solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, eh, ¿cuántas veces yo he dicho, Señor, yo voy a decirle así a un líder o a un pastor o a alguien que dio una plática, ¿sabes qué? Esto me bendijo mucho en este sentido. Porque ese es el alimento de los pastores, ese es el alimento de los líderes, saber que esa semilla no vuelve vacía, que hubo algo que se sembró, ¿sí? Que estás realmente transformando vidas, porque no es por uno, no es por el pastor, sino porque eso significa que estamos siendo todos usados por el Señor y que vamos en el camino correcto, porque no es porque el pastor diga, esta persona me dijo y entonces yo, no, es una palmada, él sabe que es de parte del Señor, estás haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces, por eso dice es 6, ¿verdad? Y aparte, sabemos que el apóstol Pablo, pues él no tenía ingresos. A veces él se ponía, él hacía, remendaba tiendas, ¿verdad? Y a veces él también tenía que trabajar. Dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y lo primero que pensamos es sembrar en quién, pues en los demás, ¿verdad? Si yo siembro, de hecho muchas veces utilizamos esta palabra. Voy a hacer una siembra en este ministerio, voy a sembrar en esta persona, voy a sembrar aquí. No es así, no es lo que pensamos. Fíjense bien, aquí la siembra y la cosecha no tienen nada que ver con lo que siembres en ministerios ni en otras personas. Aquí la siembra se refiere a ti. Dice, lo que tú siembres en ti, dice, fíjense, porque el que siembra ¿para quién? Para su carne. Para su carne. O sea, aquí tú eres el que está sembrando para tu carne. A veces digo, ¿cómo es posible? En una cuadra hay 6, una que para las uñas, otra para el pelo, otra para hombres, otra para reducción, otra para quien sea. O sea, todo es acerca de la carne. Todo es acerca de la carne. En una cuadra hay 6 o 7 negocios, todos dedicados a la carne. Y entonces yo digo, ¿cómo? No estoy diciendo que descuidemos nuestro cuerpo, clarísimo que no, porque somos representantes del reino, porque nuestro cuerpo es que templo del Espíritu Santo. Y sí, muchas veces por fuera estamos muy, muy bien, pero descuidamos el interior y eso es de lo que habla aquí. ¿Estás sembrando para tu cuerpo? Porque si estás nada más sembrando para tu cuerpo, ¿qué vas a cegar? Corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que al final del día te vas a morir y luego los gusanitos pues te van a comer o si no pues te vas a hacer ceniza, ¿verdad? Del polvo venimos y al polvo vamos. Entonces, fíjense, la siembra de la que habla es si estás sembrando en tu carne pero, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu
segará vida eterna, ¿sí? Fíjense muy bien. Entonces no habla de andar sembrando en otros, habla de ti mismo. ¿Qué estás sembrando? Para tu carne, pues bueno, los gusanitos, estás sembrando para los gusanitos. Y o para el espíritu, si siembras para el espíritu, vas a cegar vida eterna. Dice, no nos cansemos. Y aquí dice, no desmayemos. La palabra quiere decir debilitarnos y quiere decir relajarnos. No nos relajemos, mantengámonos enfocados. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, vamos a cegar. Pero otra vez, están hablando de nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil estar sembrando espiritualmente, y muchas veces, yo a veces digo, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente no entiende? Si le explicas y le explicas y le explicas y le explicas. Esa es obra del Espíritu Santo, pero nosotros no nos cansamos. Así en la persona más rejiega, el tío, el sobrino, el primo, el familiar más reticente, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo seguramente vamos a cegar o a cosechar, ¿sí? Así que entonces hagamos bien a quienes, a todos, según tengamos oportunidad y especialmente a nuestra familia, porque lo más fácil es andar haciendo el bien por fuera. Lo más fácil es ir atendiendo a la gente pobre o esto o lo otro. Y como dijo Jesús, sí, hay que atenderlos, hay que darles, sí, pero lo primero es la familia, nuestra familia, y la familia de la fe y nuestra familia. Eso es lo primero que tenemos que ver. Y yo entiendo porque muchas veces es dentro de la familia tiene que venir de fuera alguien que los mueva, que les comparta. ¿Por qué? Porque es muy difícil compartir a los mismos de la familia. Es muy difícil, ¿sí? Sin embargo, siempre tenemos que estar sembrando en ellos. Fíjense, y luego en el 11, el apóstol Pablo dice, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Y bueno, aquí hay autores que dicen porque estaba un poco ciego y entonces pues él tenía que escribir con una letra así muy, muy grandota o así. El apóstol Pablo, si ustedes se acuerdan, no sé si vieron la película del apóstol Pablo, Lucas, por ejemplo, era el que escribía todo lo que el apóstol Pablo le dictaba. Él tenía gente que escribía, dicen que porque su vista ya no estaba muy bien, etcétera, etcétera. Pero aquí, fíjense lo que él dice, es de mi propia mano y yo con mi letra grande se los escribo para que quede certificado por mí, ¿sí? Ni siquiera estoy pidiéndole a alguien más que lo escriba por mí. Y dice en el versículo 12, dice, fíjense, los que desean agradar en la carne tratan aquí del 12 al 13, está hablando otra vez de las personas que se estaban metiendo en sus cabezas, ¿sí? Que les estaban metiendo legalismo a ellos. Y entonces aquí arremete otra vez contra ellos y dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. Y esta es la palabra clave, porque luego después nos dice circuncidados o no circuncidados, eso no importa. ¿Sí me explico? ¿Qué les está diciendo? O sea, que hay una obligación.
Tienes que hacerlo porque obligación. Es lo mismo en todo, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Él no necesita tu dinero, Él no necesita tu tiempo, Él no necesita nada de ti. Lo único que Él pide es tu corazón. Entonces, no es por obligación. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? ¿Qué te puede obligar Dios a que tú le des? ¿Qué le puedes obligar a tu niño de 5 o 6 años a que te dé? Dime. Lo que anhela Dios es que vayas y le digas, te amo, Señor. Como cuando tu niño viene y te abraza y te dice, Abu. Eso es todo lo que necesitas en la vida y eso es todo lo que anhela el Señor de ti. Entonces, fíjense, dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. Simplemente, y aquí, ¿cuál es lo que hay detrás de los legalistas? Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Acuérdense que en aquel entonces los romanos eran los que estaban sobre el pueblo judío, ¿verdad? Ellos, así como vinieron los asirios, luego los babilonios, luego los griegos con Alejandro Magno, luego el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano era el que ejercía el poder sobre el pueblo de Israel. Pero los romanos, ellos tenían esta táctica, ¿sí? A cada imperio tenía su táctica. Algunos se llevaban a todos los hombres, mataban muchos hombres y luego se llevaban a los hombres y traían de otros lugares para que ya no hubiera rebelión aquí, ¿verdad? Pero el Imperio Romano lo que hacía es decía, bueno, ustedes son judíos, pueden seguir con su cultura, pueden seguir, inclusive ustedes pueden tener su Sanedrín, o sea, donde ellos juzgaban, los judíos juzgaban, etcétera, etcétera. Pueden seguir todas sus leyes, pueden seguir todos sus mandamientos, etcétera, etcétera, mientras no se nos alebresten, porque si no, venían los romanos y agarraban y mataban y crucificaban a 20,000 gentes, ¿verdad? Entonces, dice, porque ni aún los mismos, dice, para no ser perseguidos por causa de la cruz. Y entonces, esto quiere decir que ellos querían que los gálatas se circuncidaran para decir que eran judíos, ¿sí? No cristianos, no creyentes en el Mesías, judíos, porque estaban circuncidados, ¿sí? Pero no querían aceptar que en la cruz de Cristo se acabó la circuncisión, se acabó la ley, se acabó el sacerdocio y obviamente si se acababa todo eso, se acababa el control de los judíos, de la iglesia judía, sobre ellos, porque dice la palabra, y por eso el apóstol Pablo decía libertad. Por eso Dios nos ha llamado a libertad. Dice, porque ni aún los mismos que son circuncidados guardan la ley. Entonces él decía, ¿por qué quieren que se circunciden nada más para decir, mira, son más judíos? Yo traje a estos que son judíos, pero no para que cumplan la ley, ni ellos mismos cumplen la ley. ¿Quién es el que más te exige que seas, que siempre estés cumpliendo la ley? El que menos la cumple, el que por dentro, quién sabe cómo esté, y no vamos a juzgar. Pero fíjense, dice, ni ellos, los mismos que son circuncidados, guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Entonces es para ellos decir, miren, ya ganamos más adeptos, ya tenemos toda esta gente que se está circuncidando. Dice 14. Y aquí él estaba hablando de los que los querían trastornar y aquí del 14 en adelante él habla de él.
¿sí? Entonces, ¿por qué dice él que no tienen que circuncidarse? Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces él dice, yo no les estoy diciendo esto para que vengan a mí y yo decir, yo gané y yo son míos, no son de los que los tratan de desviar, porque el apóstol Pablo era los que había el que había ido ahí y les había presentado el Evangelio. Dice, no, el mundo está crucificado en la cruz, dice 15. Y aquí dice, porque no se trata de la circuncisión. Dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen para nada, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchas veces, y tenemos, por ejemplo, iglesia, yo fui bautizada de chiquita y luego fui bautizada a los 12 años porque era pues lo que se usaba en esa iglesia y luego fui bautizada de grande y luego, sí, pero nada de eso vale cuando no hay una nueva creación adentro de ti, cuando no permites que el Espíritu Santo sea el que viva y reine en ti, una nueva creación. Morimos a todo eso y ahora somos una nueva creación, ¿sí? Y fíjense qué hermoso es esto. Dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te enfocas a caminar en el Espíritu, no quiere decir que vas a dejar todas las cosas, no, entonces ya voy a dejar todas las cosas de la carne, ya no me voy a arreglar o no voy a hacer esto o no me voy a poner a dieta o no. No, no es eso, pero tu enfoque es totalmente diferente. Me estaba diciendo, y esta clase ya la di anteriormente, y una mamá joven, ¿verdad? Me decía que pues le iba a hacer el cumpleaños a su hijo y el hijo pues ya es un muchachito, bueno, tiene creo que 5 o 6 años, algo así, y bueno, pues le iban a traer que el show y que le iban a poner quién sabe qué y cosas así que iban a hacer para la fiesta. Y entonces dice que estaba ella pues organizando la fiesta, todo eso, y de repente dijo, voy a organizar la piñata, pero en base a la historia de Goliat y de David y Goliat. Y entonces dice que todo lo empezó a hacer alrededor de eso, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner el payaso enorme que con el agujero ahí y que tienen que pasar por el agujero que le pegan al payaso con los beanbags, ¿verdad? Con esas cosas, puso un gran Goliat, ¿verdad? Con toda su armadura y todo eso. Y primero, obviamente, les platicó el show, ¿verdad? Infantil, era acerca de David y de Goliat. Y entonces decían, sí, porque el Dios de David y porque el Dios todopoderoso y todos los niños grite y grite, sí, el Dios de David. Y luego dice que estaban jugando a lo de gigantes y enanos, algo así, que juegan, ¿verdad? Y que unos se levantan y otros se bajan y que pierden y X. Pero decía Goliat y todos se levantaban. Y luego David y todos se bajaban. O sea, todo el tema fue acerca de eso. Y luego ella decía que las mamás le hablaban, ¿verdad? Ay, muchas gracias por la fiesta, por todo. Dice mi hijo que fue la mejor fiesta, porque luego les daba también espadas de esponja, ¿verdad? Pero la espada de la verdad, y pácatelas, y hacían concursos y hacían cosas y todo eso. ¿Cómo? Como siempre, cuando tú estás enfocada, ¿qué estás transmitiendo? ¿Estás caminando en el espíritu?
¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué estás hablando con todo lo que haces? Porque estás sembrando para eternidad en los corazones de esos niños y de las mamás. Estaban las mamás fascinadas. Dijo, fue mucho trabajo porque no era así como que voy y compro cosas, pero eso es caminar en el Espíritu. En la mañana decir, Señor, yo sé que hoy puedo a caminar en el Espíritu, caminar en el reino y expandir el reino el día de hoy. Y son cosas tan sencillas. No es necesario que digan, no, ya nunca voy a hacer esto. No, no, es todo enfocado, intencional. Tienes que ser intencional con tus hijos, lo que les dices, lo que les contestas, lo que les estás transmitiendo, ¿sí? Entonces, eso es de lo que el apóstol Pablo decía. ¿Por qué? Porque no quiere decir, no, pues entonces ya nunca voy a hacer más que una piñatita así. No, no es eso. Es caminar en el espíritu. Y dice, y después de que todo explica esto, el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante, y bueno, una cosa que quiero enfatizar, realmente esto, esas ideas, le dije, es que qué bárbara, qué creativa eres. ¿Cómo? Porque me explicó ahí varias cosas que hizo. Y digo, qué creatividad la tuya. ¿Saben ustedes? Dios es un Dios creativo. La primera palabra que se refiere a Dios en la creación en Génesis es Elohim. Elohim es el Dios creador. Cuando nosotros estamos más compenetrados con Dios, es cuando más creativos somos. Y Dios te da esa creatividad, porque es uno de los atributos de Dios que Él ha puesto en ti según tu imagen y semejanza, ¿sí? Por eso decimos muchas veces que el diablo es un copiador. El diablo no tiene ideas originales, ¿sí? El creador es Dios. Y entonces eso es lo que el apóstol Pablo dice ahorita. Hay que ser creativos, pero en el espíritu, ¿sí? Y entonces dice aquí, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas o cicatrices de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros llevamos marcas, nosotros llevamos cicatrices de cosas que hemos pasado, de cosas que hemos sobrevivido y que nada más por la gracia y el favor de Dios es que estamos aquí. Y muchas veces Dios permite que tengamos esas cicatrices, tal vez esta cicatriz que tengo y que tal vez ni se ve, o acá o X, ¿sí? Para que nos acordemos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos salvó. Entonces, fíjense, eso es lo que dice, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Dice, hermanos, y termina con esto. Fíjense, esta palabra hermosa del apóstol Pablo, hermanos, hermanos, la gracia, porque solamente es por la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Él es lo más valioso que tenemos. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener todo lo que quieras material, pero si no tienes la gracia de Dios, vas a estar sola, no vas a compartirlo con alguien. Y eso es el antídoto a la amargura del corazón, a la falta de perdón del corazón, a todo lo que decía aquí, a la crítica, porque ayudando a los demás, por gracia, estamos recibiendo todo del Señor Jesús, dice. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con qué, con la carne, no. Dice con qué y lo dice, con el Espíritu.
espíritu de ustedes, porque la carne no recibe la gracia, es el espíritu. Y no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, mira, esa persona pues no es muy agraciada, pero ni siquiera te das cuenta de si es agraciada, si es bonita o si es fea o si tiene el ojo para acá o una espinilla por acá, porque la gracia brota de esa persona y hace que las personas se acerquen a ella y la vean agraciada precisamente. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos muestras qué es lo que es andar en el Espíritu. Y siempre tenemos que hacer ese double check, ese estar revisando. Ya nos desviamos, ya nos tropezamos, ya nos fuimos por otro lado, porque si caminamos en el Espíritu, va a ser una fiesta maravillosa en donde tú estás ensanchando y sembrando el reino del Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.